Probando una habilidad recién descubierta. Dando un paso adelante, lentamente levanto la mano y la empujo. Julio me mira. ¿Qué estás haciendo? Miro a Julius. Lo estoy tocando. ¿Por qué lo tocas? Quería ver si explotaría o algo así. Julius vuelve a mirar el orbe. ¿Dónde estaba mi dedo en el orbe? ¿Qué hiciste? Le pregunté. Simplemente condensé mi poder en una bola. Dijo Julio. Mientras mi dedo todavía estaba en el orbe, podía sentir una extraña sensación de hormigueo en la punta de mi dedo, la misma sensación que tendrías cuando tocas esas lámparas de bola eléctricas, creo que se llamaban lámpara de bola de plasma, donde cuando al tocarlo con los dedos, sentiría ligeras descargas eléctricas, pero esta sensación era más ligera y apenas perceptible. Volviendo a mirar a Julius, le pregunto. ¿Crees que esto funcionará? Julius simplemente se encogió de hombros. No lo sé, supuse que si condensaba mi poder en un pequeño orbe podría ser suficiente para evitar que entraran en nuestras mentes. ¿Cuál es el significado de este? Amon dijo por encima de mi hombro. Sin girarme, levanto un dedo y digo. Un momento. Escuché la burla, pero decidí ignorar el pinchazo por el momento. Probémoslo ahora. ¿Ahora? Preguntó Julio, confundido. Asintiendo con la cabeza. Mejor ahora que después. Julius miró por encima de mi hombro. ¿Qué hay de ellos? Me reí entre dientes ante sus palabras. No importará, cuando vayamos a ver a los Volturi, tus poderes serán vistos, así que no tiene sentido ocultarlo. Y si tuviera que adivinar, nos pondrán a prueba y te obligarán a mostrar cualquier poder que puedas tener. Julio asintió con la cabeza. ¿Cómo quieres probarlo? Preguntó Julio. Mueve el orbe para que pueda rodear tu cabeza, pero hazlo un poco más grande para que pueda rodear tu cabeza por completo. Digo dando un paso atrás, observo cómo el orbe se eleva lentamente hacia la cabeza de Julius, mientras se expande lentamente hasta que es un poco más grande que la cabeza de Julius. Fue interesante ver el orbe moverse y expandirse, fue casi completamente invisible, pero los rayos parpadeantes de las llamas de las velas brillaban en el orbe, como una pompa de jabón transparente que tenía mente propia. La esfera se movió hacia arriba y lentamente envolvió su cabeza. No pude detener la risa que escapó de mis labios cuando vi a Julius ahora. Parecía que llevaba un pequeño casco espacial. Antes de que Julius pudiera preguntar qué era tan gracioso, Amon interrumpió la conversación nuevamente. ¿Qué es eso? Preguntó, acercándose a mí para ver el orbe que rodeaba la cabeza de Julius. Es su habilidad. Digo mirando de arriba abajo a Amon. ¿Qué? ¿Hacer burbujas? Sacudí la cabeza. No, es algo llamado telequinesis. Amon me miró. ¿Y qué es exactamente esto de las telequinesis? Preguntó, tropezando con la palabra desconocida. Su telequinesis, y lo que es una habilidad psíquica. Es la capacidad de mover o manipular objetos usando el poder de la mente, sin ningún contacto físico. En otras palabras, es la capacidad de controlar e influir el mundo físico a través de la pura fuerza de los propios pensamientos. Puede ejercer su energía mental para manipular objetos, como hacerlos levitar, mover o incluso romper. Pero lo que está haciendo ahora es que ha condensado su telequinesis en un orbe que podemos colocar alrededor de sus cabezas para hacer pequeños escudos mentales. Dije mirándolo de nuevo. Los ojos de Amon estaban muy abiertos por la sorpresa mientras miraba la bola brillante alrededor de la cabeza de Julius. ¿Y funciona? Preguntó, ahora pareciendo emocionado. Eso es lo que estábamos a punto de descubrir antes de que interfirieras. Dije, mirando de nuevo a Julius. ¿Cómo se siente alrededor de tu cabeza? Julius dejó escapar una pequeña risa. Me hormiguea. Dijo, mientras soltaba una pequeña risa. Bueno, supongo que eso es bueno. ¿Cómo es tu control sobre ello? Tranquilo, apenas necesito concentrarme en ello, es como si simplemente estuviera sosteniendo su forma, manteniendo la energía de telequinesis dentro de él. Asiento con la cabeza y me rasco la barbilla. Así que probemos esto, digo mirando a Jane. Veamos si puede sentir algo. Jane se volvió para mirar a Julius con una sonrisa diabólica en su rostro. El pequeño indicio de terror en el rostro de Julius fue muy divertido de ver, más de una vez Julius había sido el objetivo de la habilidad de fuego mental de Jane y sabía bien cuánto dolía. Mirando a Julius a los ojos, Jane dijo una simple palabra. Dolor. Y. Nada, no pasó nada, Julius solo se quedó ahí mirándose confundido y aliviado, mirándome, dijo. Supongo que funciona. Inténtalo unas cuantas veces más. Quiero ver si sigue funcionando o si se desgasta después de múltiples ataques mentales.
Y entonces, volviéndose para mirarse nuevamente, Hane dijo dolor. Y nuevamente no pasó nada. Continúa al menos 10 veces, si no pasa nada, entonces estaremos bien. ¿Cuál es su habilidad? Preguntó Amun, señalando con el dedo a Hane. Hane posee un poder único que llamamos ilusión de dolor. Su poder le permite crear la ilusión de un intenso dolor físico en las mentes de sus objetivos, aunque no se produzca ningún daño físico real. Puede incapacitar e inmovilizar a sus oponentes con insoportables agonía. Supuestamente se siente como si te estuvieran quemando vivo, o eso es lo que me han dicho, dije, mientras seguía observando a Hane y Julius probar el nuevo escudo mental. Increíble, ambos son increíbles. Dijo Amon mientras continuaba mirándolos también. ¿Sabes que Aro los querrá, no? Dijo, sin mirarme. Sí, es por eso que vinimos aquí, queríamos saber si podrías tener una manera de bloquear a los Volturi de sus mentes, pero si tú también fuiste manipulado, entonces supongo que no. Amon negó con la cabeza. No, no lo hago, aunque desearía haberlo hecho, posiblemente podría haber salvado mi aquelarre si lo hubiera hecho. Dijo en un tono sombrío. No, no pudiste haberlo hecho. Amon me miró con expresión confusa. ¿Qué quieres decir? Eras un ejemplo, para el resto de los aquelarres que existen, no importa a qué estabas condenado, la razón por la que eras tú, era porque no eras tan grande como el aquelarre rumano, quien es una verdadera amenaza para el gobierno de los Volturi. Eras el segundo más grande, sin vampiros con habilidades combativas, sabían que podían derribarte, deshaciéndose de una posible amenaza, y al mismo tiempo te convertían en un ejemplo. Amon me miró fijamente por un momento, antes de inclinar la cabeza. Lo supuse, la única razón por la que me dejaron vivir fue por mis vínculos con los otros aquelarres con los que había sido cercano, supusieron que mientras yo estuviera vivo los otros aquelarres no se unirían y lucharían contra ellos, antes de que se enfrentaron al aquelarre rumano, lo último que querían era pelear dos guerras a la vez, y resultó que tenían razón, lo único que les importaba a los demás aquelarres era mi influencia aquí en Egipto, permitiéndoles ganar dinero en acuerdos comerciales y información privilegiada que tengo aquí, no les importaba si mi aquelarre había desaparecido, solo que yo sobreviviera. En ese momento escuché un pequeño chillido, al girar la cabeza vi a Julius tambaleándose hacia atrás. ¿Cuántos fueron esos? Yo pregunté. Eso fue 7, dijo Hane, mientras ayudaba a Julius a estabilizarse y no caerse, mientras el dolor lo invadía. Así que el escudo se desgasta después de algunos ataques mentales. Dije, cuando Julius finalmente se estabilizó. Sí, pero puedo sentir los ataques, después de cada ataque se va una pequeña cantidad de la energía contenida en el orbe, pero estoy seguro de que si repongo la energía después de cada ataque estaremos bien. Dijo, dándome un pulgar hacia arriba. El pulgar hacia arriba fue algo que le mostré después de hacerlo por accidente. Cuando me pidió leer algunos de mis pergaminos, al principio estaba confundido, porque lo único que sabía que significaba era cuando los gladiadores querían misericordia, después de explicarle cómo lo usé. He empezado a verlo usándolo cada vez más con el tiempo. Eso es bueno, significa que no importa lo que estarás protegido de cualquier ataque mental, pero primero tenemos que averiguar algo sobre el tamaño, no queremos que puedan ver que tienes eso alrededor de tu cabeza, pero estoy seguro de que después de un poco de entrenamiento descubrirás algo. Yo dije. Volviéndome hacia Amon, vi que Kevin estaba ahora junto a él. Supongo que es hora de que nos vayamos y te dejemos volver a tu soledad. Digo extendiendo una mano para estrecharla. Amon lentamente tomó mi mano. Perdón por mi reacción, pero ¿puedes culparme? Pensé que eras simplemente un hombre humano normal hace tantos años que estaba muerto hace mucho tiempo, y luego, de la nada, más de 1000 años después, llamas a mi puerta. Dijo con una pequeña sonrisa. Ahora puedo ver cómo eso podría asustarte, sí, lo siento, solía viajar mucho pero en los últimos cientos de años he estado disfrutando de una vida tranquila, así que no he tenido la oportunidad de venir aquí y encontrarse contigo. Amon se rió entre dientes. Mira, entiendes, la vida tranquila parece convenirnos, los que hemos visto tantos años como nosotros, yo en particular soy muy viejo, demasiado viejo. No pude detener la risa que solté. ¿Cuántos años tienes, Amon? Le pregunté. Oh, si no recuerdo mal, alrededor de 3300 años. Dijo encogiéndose de hombros. Mis años humanos son ligeramente borrosos y no los recuerdo. Me reí de nuevo. Niño, tengo 4800 años. Le digo a Amon. La boca de Amon se abre lentamente en estado de shock. No, bromas. Dijo agitando una mano en el aire. No, no lo es.
dijo Julius, mientras se acercaba a mí. Ha llevado diarios personales sobre sus viajes y su vida, los cuales he leído todos, o para ser más específico, he empezado a leer, pero hay miles de ellos. La expresión de sorpresa en el rostro de Amun era histérica, y nunca antes había deseado una cámara como ahora. Y para mis últimas palabras no pude evitarlo. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía. Un lugar para descansar, y viejos soldados dejando Amón, regresamos a las concurridas calles de Alejandría. Para entonces ya había empezado a oscurecer, pero el número de personas que caminaban por las calles parecía haber aumentado. Entonces, abriendo el camino, nos acompañé expertamente a través de la multitud de personas. ¿Así que esos fueron Amón y que vi sobre los que escribiste hace tantos años?, me preguntó Julius. Sí, digo, mientras paso entre un grupo de personas amontonadas. No parece la persona que le escribiste en aquel entonces, dijiste que tenía más confianza y tenía un aura de poder, pero ahora parece carecer de todo eso. Eso es porque él no es el mismo hombre de entonces, Julius, al igual que tú no eres la misma persona que eras cuando nos conocimos. Físicamente puedes estar congelado en el tiempo, pero eso no significa que estés mentalmente congelado. Acumulamos más experiencias. Volverse más sabio, tener más conocimientos y obtener una comprensión más profunda del mundo que nos rodea, cambiándonos a través del tiempo, en personas completamente diferentes a las que éramos, perdió todo su aquelarre, se siente culpable de haber vivido, cambiándolo a través de la experiencia. Ya veo, dijo Julius, detrás de mí mientras caminábamos. ¿Qué vamos a hacer ahora, ir a los Volturi?, preguntó Jane. Todavía no, tenemos que darle tiempo a Julius para que practique el uso de su nueva habilidad, para que pueda protegerlos a ambos antes de que vayamos en esa dirección. Jane era más persistente en querer ir con los Volturi, y sabía por qué, era por su hermano Alec, pero sabía sin lugar a dudas que el Alec que ella conocía se había ido, su mente manipulada y transformada en una persona completamente diferente. Un perro faldero de corazón frío hecho para seguir las órdenes de Aro sin dudar ni pensar en sus acciones, el guardia vampiro perfecto para hacer el trabajo sucio. Después de una hora de caminata, finalmente llegamos al barco. ¿Nos quedaremos aquí otra vez?, Jane se quejó. No, nos quedaremos en una casa que tengo, está más lejos de la costa de aquí, tiene buena vida salvaje para que los dos cacen, dije, subiendo al barco. Gracias a todo lo bueno, estar atrapada en esa cabaña estaba empezando a volverme loca. Dijo Jane, levantando las manos hacia el cielo como si estuviera rezando a los dioses. Una vez que estuvimos todos en el barco fue empujado lejos del muelle y comenzamos a movernos. Cuando salimos, todos nos paramos en la barandilla del barco, Jane y Julius todavía con sus capas, observando los otros barcos que salían del puerto. Después de unos minutos el faro de Alejandría apareció a la vista. Eso es increíble, Jane dijo mientras miraba la gran estructura. Solo espera hasta que vayamos a Roma y verás edificios realmente enormes. Dijo Julius, de pie junto a Jane. Me has contado historias sobre tu casa, pero ¿existen realmente estructuras tan grandes como dijiste? Jane le preguntó a Julio. Sí hay. Interrumpí. Tanto Julius como Jane se giraron para mirarme, mientras yo apoyaba ambos codos en la barandilla de madera del barco. Había una vez una estructura llamada el Coloso de Rodas, fue construida en Grecia, justo al lado de un puerto llamado Rodas, era una enorme estatua del dios Sol griego, no tan alta como el faro, pero esta estatua medía más de 100 pies de alto y tenía una corona de cobre que cuando el sol le daba justo brillaba intensamente, como si estuviera en llamas, se podía ver a grandes distancias en el mar. ¿De verdad?, preguntó Jane con emoción. ¿Podemos ir a verlo algún día?, ella preguntó. Ojalá pudiéramos, pero fue destruido hace muchos años. Oh, dijo ella, con el ceño fruncido. Pero todavía hay muchas cosas que podríamos ir a ver algún día, después de que todo esté hecho con los Volturi y el aquelarre rumano podemos tomarnos unos años libres para relajarnos y explorar. ¿Cómo qué?, ella preguntó. Yo las llamo las maravillas del mundo. Las maravillas del mundo conocido para mí, al principio habrían sido las 7 maravillas del mundo antiguo, las cuales vi la mayoría, pero como la mayoría de las cosas, casi todas desaparecieron, fueron destruidas por la guerra o desastres naturales, como terremotos. Pero aún les quedaban muchas cosas por ver. Al igual que el estadio de carreras de caballos que había construido, el Imperator Arena del Emperador, como se conoció, era la estructura más grande de Roma.
Por supuesto, había muchas otras estructuras grandes, pero la mía estaba en un nivel completamente diferente. Y estoy seguro que en años posteriores estará en la lista de las 7 maravillas del mundo. Durante las siguientes horas, mientras estábamos en la cubierta del barco, les conté a Julius y Hannah sobre las maravillas del mundo antiguo y lo increíbles que eran verlas con mis propios ojos. Finalmente, cuando terminé de contarles sobre el jardín colgante de los bizantinos, mi pequeña villa apareció a la vista. La pequeña villa era de estilo romano, construida durante el gobierno de Roma. Este tipo de villas eran populares entre los ricos, en comparación con lo que yo vivía en Londres. Este era un pequeño palacio, era una villa de un solo piso, de forma cuadrada. Con un patio en el medio, con el interior de diseño abierto, que permitía la entrada de la brisa fresca, 7 dormitorios y una piscina de lavado. Era perfecto para mí. Lo he tenido desde el inicio de la construcción en el Banco Gringotts en Alexandria, pero no he regresado desde que terminó. Afortunadamente tenía empleados que regresaban cada semana para asegurarse de que se mantuviera limpio. También tiene un pequeño grupo de guardias. Aquí se aseguraron de que no fuera robado ni destrozado. Lentamente el barco se acercó al pequeño muelle que tenía un camino hasta la villa. Cuando el barco atracó, vi a un grupo de personas de pie en la parte superior del baño, todos hombres con espadas y petos al estilo de los antiguos legionarios, así como capas de color púrpura real, lo que los identificaba como mis guardias del banco. Una vez que el barco estuvo amarrado al muelle, bajamos del barco. Eso es extraño. Julius dijo a mi lado. ¿Qué es? Le pregunté. Ninguno de ellos parece tener menos de 50 años. Dijo mientras miraba a los guardias. Eso es porque ninguno de ellos tiene menos de 50 años. Dije en respuesta. La mayoría de ellos están allí años después, algunos son demasiado viejos para continuar con sus funciones en el banco y no quieren jubilarse, y algunos que sufrieron lesiones, seguimos empleando, así que en lugar de despedirlos, sin un trabajo o cualquier lugar a donde ir, hago que los guardias mayores vengan a las propiedades que tengo en todo el mundo y los vigilen. Es un trabajo fácil que paga, además de un hogar donde quedarse. Digo mientras caminamos por el camino hacia los guardias. A unos metros del grupo de 10 guardias, uno de ellos da un paso adelante. Detente, ¿quién va? Parecía tener unos 50 años, cabello entrecano, bien afeitado, alrededor de 6 pies de altura y en excelente forma para su edad. Metiendo la mano en uno de mis bolsillos, saqué mi tarjeta dorada y la levanté para que pudiera ver el símbolo en la tarjeta. Todos los hombres, casi en sincronía, se pusieron firmes. Señor, dijo el hombre que se había adelantado para detenernos. Dando un paso adelante, extendí mi mano para estrechar la suya. Encantado de conocerte, soy Adam. Digo, mientras su mano carnosa se traga a la mía casi entera. Hola señor, soy Marcus Augusta. Dijo el hombre grande. De regreso a Roma 2 semanas después. En este momento, estamos todos en el patio de mi propiedad, Julius, Hannah y yo. Actualmente estaba haciendo malabarismos con 4 bolas de metal duro. Sé lo que estás pensando. ¿Exactamente por qué estás haciendo malabarismos con 4 bolas de metal? Bueno, la razón es que en este momento estamos probando los escudos de Julius. A Julius solo le tomó una semana casi dominar su capacidad de protección mental. Ahora podía protegerse a sí mismo y a Hannah al mismo tiempo y al mismo tiempo podía usar sus habilidades telequinéticas. Y ahora estábamos haciendo un pequeño trabajo extracurricular. Pensé que si Julius podía hacer un escudo mental, también podría hacer un escudo normal usando su telequinesis. Y hasta ahora hemos logrado grandes avances en esta habilidad. Al principio Julius solo podía hacer un pequeño escudo del tamaño de un frisbee, pero ahora es capaz de hacer uno lo suficientemente grande como para cubrirse por completo cualquier cosa más grande y su mente. El escudo comenzaría a debilitarse. ¿Estás listo? Llamé a Julius. Sí, estoy listo. En un movimiento borroso, las bolas metálicas del tamaño de bolas de billar fueron lanzadas hacia la figura inmóvil de Julius. Como disparos, las bolas de metal chocan contra la pared casi invisible. A diferencia de los escudos mentales que Julius puede crear, que se componen principalmente de la energía que genera su habilidad, este tipo de escudo tiene un ligero aspecto ahumado. Y como muchas veces antes, los orbes de metal se detuvieron en seco cuando golpearon el escudo de Julius, luego cayeron al suelo, haciendo sonidos de chasquido al tocar el suelo. Nada mal. Digo, mientras Julius dispersa su escudo. No creo que pueda hacerlo mucho mejor manteniendo nuestros escudos mentales en su lugar.
dijo mientras señalaba con el dedo a Hane, que en ese momento estaba leyendo uno de los pergaminos que había traído en nuestro viaje. Al mirarlos no se podían ver los orbes, que eran los escudos mentales que hacía Julius, a diferencia de antes donde parecían pequeños cascos espaciales de vidrio que reflejaban la luz alrededor de sus cabezas, ahora era imposible verlos. Julius lo tenía a la perfección, donde estaba moldeado a tu cara y justo debajo de la piel para que no reflejara la luz. Mientras estábamos tomando un descanso bajo una sombra, uno de los guardias salió por una de las puertas y se dirigió hacia nosotros. Deteniéndose junto a donde yo estaba sentado, se puso firme y extendió su mano, que tenía un trozo de papel. Tomando el papel, lo despedí y abrí la carta. En la parte superior del papel estaba el símbolo de la cabeza del Banco Romano. Esta carta era la que estaba esperando. Al día siguiente de llegar a esta casa, le envió una carta al jefe del Banco Romano, y le pedí que enviara gente para observar los Volturi y que me avisara cuando se hicieran grandes movimientos. Por los Volturi, y parece que algo debe haber sucedido. Señor, los espías que he enviado a petición suya me han enviado un mensaje de una gran reunión de personas en Volturia, todos los cuales notaron como seres perfectos que visten capas negras y rojas. También se ha observado que en los alrededores ha habido un gran número de personas desaparecidas, algunas son encontradas, otras parecen simplemente desaparecer en la noche. Agustra doblando la carta nuevamente, no pude detener la sonrisa que se extendió por mi rostro. Al notar la sonrisa, Julius preguntó: ¿Fue esa la respuesta del Banco de Roma? Asentí con la cabeza. Así fue, parece que los Volturi han comenzado a reunir sus fuerzas en preparación para la pelea. ¿Esto significa que nos iremos pronto?, preguntó Hane. Sí, nos iremos mañana. Y con eso comenzó el frenesí de preparación para la licencia. Empacando nuestras pertenencias estábamos listos a la mañana siguiente. De vuelta en la oscura cabina que era nuestro nuevo hogar para el viaje de regreso a Roma, todos hicimos lo nuestro para pasar el tiempo, que para todos era leer. Tardaron 4 días en llegar a los principales puertos de Roma. A diferencia de muchos otros lugares, los puertos de Roma eran enormes, con cientos de barcos entrando y saliendo casi constantemente, incluso después de caer en manos de las tribus germánicas y de que gran parte de Roma cayera debido a guerras, incendios y otros desastres naturales. Pero a pesar de todo eso, Roma seguía siendo uno de los centros comerciales más grandes del mundo, con barcos que venían de todas partes para comerciar con sus productos. De pie en la cubierta del barco, Hane y yo contemplamos el enorme enjambre de barcos en movimiento, mientras Julius empacaba sus pertenencias para cuando abandonáramos el barco. ¿Qué piensas tú que sucederá?, me preguntó Hane. La miré. ¿Qué quieres decir? Cuando nos encontremos con los Volturi, ¿qué crees que pasará? Volví a mirar los barcos y pensé por un momento. Creo que los Volturi intentarán hacer algo para enojarte y hacerte atacarlos, posiblemente usando a tu hermano para hacerlo. ¿Mi hermano? ¿Por qué iba a ayudarlos? Por lo que sabe, hace mucho que estoy muerto. Preguntó Hane, mirándome. Estoy seguro de que sabe que estás vivo. Hane se quedó quieta mientras procesaba mis palabras. Entonces, ¿por qué los está ayudando? Hane preguntó con voz tranquila y enojada. Porque a él lo que está haciendo ahora no le parece malo. No entiendo. Esa es la razón por la que Julius ha estado entrenando tan duro con sus escudos mentales. Los Volturi tienen un miembro que puede crear y cambiar tus lazos emocionales con las personas, con tu hermano, no importa lo que los Volturi hagan o le obliguen a hacer, son siempre en lo correcto. Pero él es mi hermano y estoy seguro de que tan pronto como vea que estoy vivo cambiará. Sacudí la cabeza, no funciona de esa manera, incluso si matamos al vampiro que lo cambió, tu hermano seguirá siendo el mismo que ahora. Antes de que pudiéramos continuar la conversación, Julius llegó a la cubierta superior y se acercó a nosotros. Lo juro, esta será la última vez que esté en un barco en los próximos 100 años, se quejó Julius mientras se acercaba. Bueno, podríamos haber nadado. Dije en respuesta. PFFT eso hubiera sido el doble de terrible, nadar durante días y días, constantemente mojado, no gracias, preferiría estar en el barco que huele a sudor, mierda y otras cosas terribles. Me reí. Bueno, ya casi hemos terminado con este viaje. Dije mientras todos nos girábamos para mirar el puerto conociendo a los Volturi. Wow, fue todo lo que mi cerebro pudo pensar mientras caminaba por las estrechas calles de Roma una vez más. Detrás de mí estaban Julius y Hane, ambos con capas blancas sobre sus rostros. Julius caminaba a un ritmo constante sin preocuparse por su entorno, las vistas y los olores eran algo a lo que estaba acostumbrado a ver.
Jane, por otro lado, era una historia diferente, ambos Alejandría y ahora Roma, donde tuvo experiencias completamente nuevas para ella, una niña nacida en un pequeño pueblo al norte de Londinium, nunca había abandonado el pueblo en toda su vida hasta que Julius y yo la salvamos. Su cabeza giró en todas direcciones mientras exorciaba su nuevo entorno y los olores que lo acompañaban. ¿Aquí es donde naciste? Jane le preguntó a Julio. Sí, nací más al este, pero sí, Roma era mi hogar. Dijo mirándola con una sonrisa en su rostro. Algo que he notado más últimamente fue el vínculo que tanto Jane como Julius estaban desarrollando. Durante mucho tiempo, Jane estuvo distante tanto de Julius como de mí, su odio por los humanos los dividió, pero desde que la convencí fuertemente para que cambiara su visión de los humanos, se han vuelto cercanos, muy cercanos, todavía no estaban en una relación. Eso lo sabía, lo escucharía, pero en mi poca experiencia en el campo del amor, me dijo que eso estaba destinado a suceder, y lo único que los separaba era el miedo que sentían por encontrarse con los Volturi, y el guerra de vampiros, que estaba a punto de librarse, temían perderse unos a otros en la lucha por venir. Fue con la esperanza de que doliera menos si no estuvieran en una relación cuando uno de ellos muriera. Pero puedo estar equivocado, no he estado en una relación desde hace más de 5000 años, entonces, ¿qué sé yo al respecto? Mientras caminábamos se podía ver una estructura enorme a lo lejos frente a nosotros, y tan pronto como Jane la vio tuvo que preguntar. ¿Qué es eso? Preguntó en tono asombrado. Esa sería mi arena de carros de caballos, la Imperator Arena, la arena del emperador. Dije, mirándola por encima del hombro. ¡Qué increíble! Dijo mientras lo miraba. Para ser honesto, estoy un poco sorprendido de que todavía esté en pie. ¿Por qué? Preguntó Jane. Bueno, ahora tiene unos cientos de años y todavía está en uso, seguramente estará en mal estado. Dije, mientras miraba la estructura desde la distancia, tratando de ver si podía ver alguna grieta. En realidad está en bastante buen estado. Dijo Julio. Volviéndome a mirarlo, le pregunté. ¿Y cómo lo sabrías? Julius me lanzó una amplia sonrisa. Recibo informes cada luna nueva, cada vez que hay algún daño apruebo fondos para reparaciones. Asentí con la cabeza y luego me encogí de hombros. La verdad es que lo olvidé durante unos 100 años. ¿Cómo pudiste olvidar algo como esto? Preguntó Jane. Me reí. Bueno, cuando lo construimos fue solo una forma de deshacernos de algo de dinero, entregándolo a la gente que lo necesitaba, es decir, los trabajadores, y dio empleo a casi 2 generaciones de personas. Jane miró la parte de atrás de mi cabeza con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto oro tienes? Demasiado. Julius respondió a su pregunta con una sonrisa. Demasiado. Después de unas horas más de caminata llegamos a mi antigua villa donde pasamos la noche, o pasé la noche yo, Jane y Julius se fueron a cazar. A la mañana siguiente nos dirigimos hacia el norte. Gracias a nuestra velocidad, nos comimos los kilómetros, el único problema fue el hecho de que todavía soy prácticamente un humano con necesidades humanas, así que de vez en cuando teníamos que parar para poder comer o tomar algo, y esa noche necesitaba dormir, así que, conmigo sosteniendo al grupo, llegamos a Volterra en 4 días. Atrás quedó la ciudad con un solo edificio de piedra y el resto eran pequeñas cabañas de madera, ahora Volterra era una gran ciudad de su época con edificios y casas de piedra. No he estado aquí durante los últimos 100 años, pero a lo largo de los años que estuve aquí para controlar a los Volturi, había visto crecer la ciudad. Ahora la mayoría de los edificios eran de piedra, con techos de arcilla. Mientras caminábamos por el empinado camino de la colina que conducía a la ciudad, hablé con Jane y Julius. Recuerden lo que les he dicho a los dos, intentarán enojarlos, obligarlos a hacer algo con sus poderes, pero no pueden mostrarles sus poderes, si lo hacen, Aro intentará hacer que se acerquen a su lado. Dije, deteniéndome para mirarlos a ambos. Y déjenme hablar todo, ustedes dos solo necesitan permanecer cerca de mí y permanecer en silencio sin importar lo que se diga. Mirando a Julius digo, ahora sería un buen momento para ponerse los escudos mentales. Julius asintió con la cabeza, cerró los ojos y en cuestión de segundos ambos tenían los escudos en su lugar. ¿Listo? Les pregunté. Tanto Jane como Julius asintieron afirmativamente con la cabeza. Entonces, con un movimiento de cabeza, continuamos por el camino adoquinado. Y en media hora estábamos caminando por las calles densamente pobladas de Volterra.
Conduje a Jane y Julius expertamente por las calles hasta el cuartel general de los Volturi. No fue difícil de hacer ya que ha sido su cuartel general desde que llegaron aquí. La única diferencia fue que su cuartel general ha sido mejorado mucho con los años hasta convertirse en un pequeño castillo. Finalmente, después de doblar una esquina, apareció a la vista el gran edificio de piedra justo en el medio de la ciudad. Con pasos confiados, conduzco a Julius y Jane hacia las grandes puertas metálicas. Mientras nos acercábamos pude ver a una persona encapuchada parada en la sombra que daba el gran edificio junto a la puerta. A medida que nos acercábamos, la persona dio un ligero paso hacia adelante, alejándose de la pared en la que estaba apoyado. Deteniéndome ante los escalones que conducen a la puerta, esperé a que la persona hablara. Y como sabía que lo harían, la persona habló primero. ¿Qué deseas?, dijo el hombre con voz profunda y áspera. Estoy aquí para ver a los Volturi. ¿Qué negocios tienes con los Volturi? Solo diles que Adam está aquí, lo entenderán. El hombre encapuchado permaneció en silencio por un momento antes de dar un paso atrás y tocar las grandes puertas de metal 2 veces. Un momento después se abrieron levemente y tuvo una rápida conversación con alguien al otro lado de la puerta, una vez cerrada la puerta. Se cerró y comenzó el incómodo silencio. Mientras esperábamos miré la figura encapuchada. Era nuevo, o relativamente nuevo. Había pasado un tiempo desde que me encontré con alguno de los miembros Volturi, o vine a hablar con los Volturi. La última vez fue cuando salvamos a Jane. Y los miembros allí eran los Volturi y sus guardias personales, no los vampiros recién creados. Al menos no estaba intentando y fallando en intimidarme como el vampiro que estaba de guardia la primera vez que conocí a los Volturi. Después de unos minutos más, las puertas se abrieron de nuevo, esta vez completamente, revelando a una vampira anodina, que llevaba la capucha de su capa hacia abajo, revelando su perfecta piel de porcelana y su cabello negro azabache. Por favor sígame, dijo, dando un paso hacia un lado para permitirnos la entrada. Subiendo las escaleras, entramos en el medio castillo. El interior estaba oscuro y lúgubre, las velas eran la única luz, dejando largas sombras y rincones oscuros. La vampira nos condujo a través de un largo laberinto de pasillos, pasando por obras de arte en las paredes, así como estatuas de piedra que se alineaban en algunas de las paredes. Después de unos minutos de caminata, finalmente llegamos a otro par de grandes puertas metálicas. Te están esperando, dijo la vampira mientras empujaba una de las puertas para abrirla, casi sin esfuerzo. Sin darle una segunda mirada, pasé junto a ella y entré al gran salón del trono. Los suaves pasos de Jane y Julius detrás de mí fueron la única confirmación de que me seguían. Al entrar, miré a mi alrededor y observé a cada persona en la habitación. A un lado de la sala del trono estaba la enorme figura de Felix de 6'7", junto a él estaba un hombre más pequeño, llamado Afton. Al otro lado de la sala había 2 vampiros que nunca había visto antes. Ambos también eran hombres, bajos y anodinos. Y por supuesto, como antes, en sus tronos estaban los jefes de los Volturi, Aro, Marcus y Cayo. Caminando firmemente hacia el centro de la habitación, los miré a los 3 sin una pizca de miedo en mis ojos. Así no es nuestro viejo amigo Adam, dijo Aro, en su tono sarcástico. No diría amigo, somos conocidos, nada más y nada menos. Aro dejó escapar una risita. Por supuesto, Adam, dijo, mientras golpeaba con uno de sus dedos su trono dorado. Mirando por encima de mi hombro, Aro habló de nuevo. Ahí veo que trajiste algunos amigos. Son miembros de mi propio aquelarre. ¡Qué absurdo! Intervino Cayo. ¿En qué manera? Yo pregunté. No eres un vampiro. Claramente no lo soy, pero soy inmortal como un vampiro, soy tan fuerte y tan rápido como un vampiro. ¿Quién dice que no puedo tener un aquelarre como un vampiro? Los humanos son falibles y tú lo eres, se necesita un vampiro para dirigir un aquelarre sin errores. Él chasqueó. Dejé escapar una risita. Así que te consideras infalible. Si es así, esa es tu mayor debilidad. Porque cometes errores. ¿En qué manera? Marcus finalmente habló. Déjame desglosarte al estilo Barney, dije con una risa que solo yo entendería. Tienes conocimiento limitado, no posees un conocimiento o comprensión completos de todas las situaciones e individuos. Es imposible. Confías en tus propias experiencias, interpretaciones y fuentes de información, lo que puede llevar a errores de juicio. En segundo lugar, la subjetividad, tus decisiones están influenciadas por prejuicios, creencias y emociones personales. Lo que puede nublar vuestros juicios e impedir que todos toméis decisiones objetivas e imparciales.
Entonces mi favorito es su dinámica de poder, su autoridad y poder los ha llevado a todos a volverse arrogantes con una sensación de invencibilidad. Lo que claramente los hace a todos demasiado confiados y ciegos ante sus propias debilidades, haciéndolos susceptibles a cometer errores o errores de cálculo. Luego están las circunstancias cambiantes. El mundo está en constante evolución y pueden surgir nuevos desafíos y amenazas para los que ustedes, los Volturi, tal vez no estén completamente preparados. Sus estrategias y métodos quedarán obsoletos o ineficaces ante estos cambios. Y por último, pero no menos importante, la oposición externa. Desde que formaste los Volturi, has estado luchando con uñas y dientes por cada gramo de poder que has recibido, pero vamos, ¿cuánto tiempo seguirás tentando a tu suerte antes de que los otros aquelarres de vampiros se cansen de tu gobierno y opresión antes de unirse juntos para derribarte? La sala del trono estaba en un silencio sepulcral cuando terminé mi larga perorata. Durante un largo minuto nadie en la sala del trono hizo ningún sonido, mientras una expresión de desconcierto crecía en los rostros de las tres cabezas de los Volturi. Mirando a Caius dije: si lo deseas, puedo continuar. No creo que sea necesario, dijo Aro, levantando una de sus manos. Después de otro momento de encaminarse mentalmente, después de los hechos concretos que acabo de dejar caer sobre sus cabezas, Aro habló de nuevo. ¿Y qué te trae por aquí, Adam? ¿Sabes por qué estoy aquí, Aro? Desafortunadamente no lo hago, dijo, recostándose en su silla. Dejé escapar un suspiro. Sé que estás reuniendo tus fuerzas, lo que supongo es para enfrentar al aquelarre rumano, y como te dije hace tantos años, voy a ayudar a derrotarlos. Una vez más, Aro golpeó su trono con un dedo. ¿Y por qué debería permitirte ir? Me reí. Como si pudieras evitar que vaya. Y seamos honestos, Aro, podrías usar todas las armas adicionales que puedas conseguir de tu lado. Una esquina del rostro de Aro se levantó levemente en una pequeña sonrisa. Verdadero. ¿Pero cómo voy a saber que tus amigos son lo suficientemente fuertes como para aguantar una pelea? Preguntó, con una pequeña sonrisa en sus labios. Sonreí. La única manera de descubrirlo es en el campo de batalla. Una mueca burlona apareció en el rostro de Cayo. Esto no es un juego, debemos conocer los poderes de aquellos a quienes traemos, no podemos permitirnos ningún eslabón débil. Él escupió. Me señalé a mí mismo. ¿Consideras que soy un eslabón débil? Él no respondió. Los he entrenado bien y sé que puedo confiar en ellos, y eso es todo lo que importa. Caius abrió la boca para hablar de nuevo, pero fue interrumpido por la mano levantada de Aro, luego giró su cabeza hacia uno de los anodinos vampiros que estaba a nuestros lados y detrás de nosotros. De forma borrosa, desapareció y salió por las grandes puertas de metal. Confundido por las acciones del vampiro, giré ligeramente la cabeza para mirar las grandes puertas que ahora estaban ligeramente abiertas. Un momento después se oyeron pasos en el pasillo. Y un momento después entró Alec, el hermano de Jane. Que duele. Alec entró en la gran habitación con paso firme, su pie cayó haciendo ruidos sordos en el suelo de mármol. Por el rabillo del ojo vi a Jane moverse ligeramente para acercarse a su hermano, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, se quedó completamente quieta otra vez. Mirando a Julius, me asintió levemente con la cabeza. Julius y yo sabíamos que cuando Jane viera a su hermano reaccionaría, no sabíamos qué haría, pero pensamos que era mejor detenerla antes de que se acercara a él, así que Julius y yo decidimos detenerla con los poderes telequinéticos de Julius. Manteniéndola en su lugar antes de que algo pudiera pasar. Dejando mis pensamientos, volví a mirar a Alec, lo vi acercarse a los Volturi sentados, subiendo los pocos escalones que elevaban a los Volturi por encima de cualquiera con quien estuvieran hablando. Alec se detuvo y se paró justo detrás del trono dorado y negro de Aros. No pude detener la risa que salió de mis labios. «Y tú intentas provocarnos», dije, poniendo ambas manos detrás de mí. Con una pequeña sonrisa, Aro habló. «Te cebo, no, solo deseo una reunión de dos familiares perdidos». «PFFT, no eres tan gracioso como podrías pensar, Aro». Yo dije. «Oh, creo que tengo mis momentos». Señalando con el dedo el rostro impasible de Alec, digo. «Tal vez sería una buena reunión de dos hermanos, si él todavía fuera su hermano». Al girar la cabeza, Aro miró a Alec y luego a nosotros. «Él es claramente su hermano Adam». «No, no lo es, ni siquiera es un caparazón de la misma persona que alguna vez fue, usaste a tu perra manipuladora para alterar su mente, convirtiéndolo en tu arma perfecta, matando al viejo Alec». Aro se encogió de hombros ante mis palabras.
¿Y qué? Le dimos un propósito, una oportunidad de ser parte de algo más grande de lo que jamás habría tenido en esa aldea en ruinas que estaba lista para matarlo. Le dejas ser parte de algo más grande que él mismo. Dije con una gran risa. ¡Qué broma! No le diste nada, lo único que hiciste fue quitarle, se lo quitaste a su hermana, le quitaste su libre albedrío, le quitaste lo que lo hace ser él mismo. Dije, lentamente haciéndome más y más fuerte, hasta que les grité. No porque estuviera enojado, sino para intimidarlos. Los Volturi se han vuelto más audaces desde que no los he consultado últimamente, lo que los hizo volverse más confiados. El Riendoaro miró por encima de mi hombro a Jane, que no se había movido desde que Alec entró, y Julius la detuvo. ¿Y tú, tienes algo que decir?, preguntó Aro. Cuando Jane se quedó quieta, Aro continuó. No, entonces está bien. Pude ver la frustración comenzando a infiltrarse en sus movimientos, porque nos negábamos a morder el anzuelo, el golpeteo de su dedo en su trono o la inusual cantidad de movimientos que estaba haciendo. ¿Cuándo nos iremos?, finalmente pregunté. La habitación quedó en silencio por un momento más antes de que Aro volviera a hablar. En 2 días, una vez que recibamos las existencias necesarias para nuestro viaje, nos iremos. Sabía lo que quería decir con acciones. Fueron los esclavos que los Volturi usarán en el viaje. La razón fue porque mientras viajaban, la cantidad de vampiros que los Volturi tenían en su ejército podía acabar con pueblos enteros. Hace mucho tiempo empezaron a comprar criminales mayores o aquellos que se rendían en la guerra y se convertían en esclavos. Los Volturi compraban los esclavos a algún rey del lejano oriente a un precio barato, dándole a los Volturi un buen sustento para su ejército, sin vaciar media región de su vida humana. Por supuesto, si lo deseaban, podían simplemente matar aldeas para obtener comida, pero los Volturi ya habían comenzado a presionar a otros aquelarres para que se ocultaran y se convirtieran en sombras del mundo, y comenzaran a seguir las reglas de los Volturi. Al hacerlo, los Volturi también tuvieron que seguir sus propias reglas, porque sabían que si obligaban a todo el aquelarre a seguir reglas que ellos mismos descuidaban, podrían iniciar guerras que preferirían no tener. Si grandes cantidades de aldeas estuvieran borrachas, eso podría causar problemas por parte de algún rey u otro, y con el cristianismo cada vez más grande, no haría falta mucho para que algún rey religioso comenzara una guerra santa con los vampiros porque cree que son los engendros del diablo. Entonces, para evitar eso y pasar desapercibidos, los Volturi recurrieron a otra práctica repugnante: la esclavitud. Al comprar humanos, ninguno se perdería por cientos. Los Volturi los tomarían como una manada de ganado en su marcha a la guerra, o cuando iban a acabar con un aquelarre u otro. La única vez que lo harían sería cuando todos los Volturi estuvieran reunidos para una pelea. Si solo fueran los jefes de los Volturi y sus guardias, sería innecesario. No queriendo pasar aquí más tiempo del necesario, me di vuelta para irme. Al girarme vi a Julius parado al lado de Jane con una mano en su hombro, mientras le daba el uso de sus piernas hacia atrás para que pudiera caminar. Siguiéndome caminamos tranquilamente hacia las grandes puertas de metal, pero al estilo Aro habló de nuevo. ¿Y quién dijo que podías irte?, dijo en tono apático. Deteniéndome en seco y dejé escapar un suspiro. Esta perra, pensé. Dándome la vuelta, volví a mirar las cabezas de los Volturi. Pude ver la sonrisa en los rostros de Aros y Caius, mientras Marcus simplemente se sentaba allí luciendo como si quisiera estar muerto. Pero antes de que pudiera decir una palabra, los 2 vampiros anodinos en la esquina de la sala del trono se movieron. De forma borrosa, ambos vinieron hacia mí a toda velocidad. Sin necesidad de pensar en mis acciones, me lancé hacia ellos también, encontrándolos a medio camino. Mi velocidad era más rápida que la de cualquier vampiro que cualquiera de ellos hubiera visto, sorprendiendo a todos en la habitación, incluso a Julius y Jane. Porque por primera vez me habían visto dar todo y usar toda la fuerza. Lo que los sorprendió aún más, durante todo su entrenamiento juntos, tanto Julius como Jane pensaron que yo era un oponente que podía ser derrotado, pero que mis habilidades en combate es lo que siempre me puso por encima de ellos, a lo que ellos pensaban que era una distancia alcanzable. Pero en cambio era algo con lo que solo podían soñar. Ahora vieron que nunca fue solo la diferencia de habilidades lo que me permitió superarlos, sino el poder oculto almacenado en mí lo que me dio la ventaja. En un borrón de velocidad que incluso los vampiros presentes casi pasaron por alto, aparecí frente a los 2 vampiros. Con ambas manos extendidas, agarré sus caras, deteniéndolos en seco, o al menos parcialmente, porque solo las cabezas se detuvieron, mientras su impulso llevaba el cuerpo hacia adelante, decapitando sus cabezas de las de sus cuerpos, su propia velocidad desgarrándola.
sus cabezas por mí. Ahora con ambas cabezas en mis manos miré a Aro, pero solo me encontré con una niebla negra como la noche moviéndose directamente hacia mí. Dejando caer las cabezas me quedé quieto. Vi la niebla negra rodearme y dar vueltas a mi alrededor, pero tan pronto como la niebla me rodeó, comencé a reírme. Porque a diferencia de lo que sus poderes podrían hacerle a la gente normal o a los vampiros, que era quitarles todos los sentidos, como la vista, el tacto, el oído y el olfato, sus poderes no me afectaron a mí, sino que era como un humo seminegro que se arremolinaba a mi alrededor. Sí, era humo espeso, pero aún podía ver a través de la mayor parte. Mientras la niebla negra se arremolinaba a mi alrededor esperé a que sucediera algo y, como pensaba, un pie enorme apareció a través de la niebla, reaccionando por instinto, agarré el pie antes de que pudiera golpearme y tiré al dueño del pie hacia el fuma conmigo, mientras los metía en el humo vi que era Félix. Bueno, hola, grandullón. Dije, mientras agarraba el cuello de su ropa y lo lanzaba al aire directamente hacia una pared. Cuando golpeó la pared de piedra tembló y algunos trozos cayeron mientras él caía al suelo con claro dolor. Cuando golpeó la pared, el humo negro volvió a las manos de Alec. Al girarme, miré a Jane y Julius y vi que ambos todavía estaban de pie junto a la puerta. Así que volvamos a las cabezas de los Volturi. Si puedo lidiar con tus guardias, entonces confía en mí cuando digo que mis dos miembros de la Aquelarre son más que suficientes para cualquiera. Aro soltó una carcajada. Pero te estás olvidando de uno. Él dijo. Y en ese mismo momento una mano me agarró por detrás. Una mano rodeó mi espalda, me agarró la barbilla y me empujó hacia atrás, y antes de darme cuenta pude sentir los dientes hundiéndose en la carne de mi cuello. Poder. Punto de vista en tercera persona. Cuando los dientes mordieron la carne de Adam, una pequeña salpicadura de sangre entró en la boca del vampiro, antes de que los poderes de Julius lo arrancaran de Adam. Cuando el vampiro fue arrancado de Adam, los dientes del vampiro quitaron un trozo del cuello de Adam, mientras que la mano que había agarrado la cara de Adam torció la cabeza de Adam en un ángulo extraño, haciendo tambalear a Adam. Adam se quedó quieto por un momento mientras la sangre corría constantemente por su cuello. Pero ante los ojos de los Volturi, observaron cómo la herida que brotaba se unía en segundos. Luego, con un crack, la cabeza de Adam se movió hacia adelante y hacia atrás hasta colocarla en la posición adecuada, pero no se movió, simplemente permaneció allí tan quieto como un muerto. El vampiro que mordió a Adam flotó en el aire junto a Julius, retorciéndose y gruñendo de dolor en el aire. Antes de que alguien supiera lo que estaba sucediendo, el vampiro flotante comenzó a convertirse en motas de polvo. Al principio lentamente, pero en segundos las extremidades comenzaron a caer al suelo y a explotar en un polvo brillante. Y después de 5 segundos el torso desapareció y pronto siguió a la cabeza. El polvo brillante flotó en el aire causando que la pequeña luz que llenaba la habitación brillara en las partes que flotaban en el aire. Lo que le pasó al vampiro desvió la atención de todos de Adam, quien aún no se había movido. Adam. Punto de vista. Alerta del sistema, alerta del sistema. Mutación celular detectada por sustancia invasiva, comprobando propiedades de mutación, propiedades detectadas. Esta mutación celular provocará la muerte. Cristalización celular. Reforma celular, reestructuración celular hacia capacidades máximas. Cambio de dieta a una dieta basada en sangre donde las células reciben sustancia de dicha sangre. Error, no se pudo encontrar. Se debe evitar la muerte del huésped, limpiando las sustancias invasivas del huésped. Error, el error no se pudo eliminar del cuerpo del huésped, todos los demás cambios invasivos se han eliminado del cuerpo del huésped a través de interferencias celulares en los sistemas, cerrando las células a la mutación de propiedades invasivas. Error, se ha detectado algo desconocido en el cerebro y las células del anfitrión, no se puede limpiar error del cuerpo del anfitrión. Ejecutando diagnósticos, la frecuencia cerebral se ha alterado, no pone en peligro la vida o es invasivo para el host, la aceptación otorgada a error se agregará al archivo del sistema. ¿Qué carajo acaba de pasar? Pensé mientras sentía algo nuevo, algo corriendo a través de mí. Girando la cabeza miré a Julius y Jane para asegurarme de que estaban bien. Mientras los miraba, pude ver pequeñas motas brillantes flotando por la habitación. No fue muy difícil descubrir qué era eso cuando noté el montón de polvo brillante a los pies de Julius. ¿Lo convertiste en polvo? ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Le pregunté, olvidándome momentáneamente de los jefes Volturi que todavía estaban en sus tronos. No lo hice, él simplemente se vino abajo. Dijo Julio. ¿Qué? Pregunté, confundido.
Simplemente apareció de la nada antes de que pudiera reaccionar y te mordiera. Él dijo. Te lo saqué en menos de un segundo, pero cuando lo saqué se llevó un pedazo de ti con él, luego en cuestión de segundos era, bueno, polvo. Levantando la mano, toqué el costado de mi cuello donde podía sentir la sangre caliente. ¿Mi sangre? Pensé. Nunca antes había tenido un vampiro bebiendo mi sangre, así que no tenía idea de lo que pasaría si uno bebiera mi sangre, hasta ahora. Mi conjetura es el hecho de la capacidad curativa que hay en mí, tanto en las células de la piel que el vampiro arrancó, como en la sangre que el vampiro consumió. Mi capacidad de curación al entrar en un ser muerto solo podía significar que sucedieran cosas malas. Grieta al girar la cabeza, vi a Félix de pie, haciendo crujidos mientras se recuperaba del golpe contra la pared. El sonido que hizo me recordó a los Volturi que se sentaban en sus tronos y observaban nuestras acciones y lo que había sucedido. Girando la cabeza los miré con una expresión fría en el rostro, enojado por sus acciones. Cuando ese extraño sentimiento comenzó a hacer su presencia nuevamente. Como un hormigueo, la sensación se disparó desde la punta de los dedos de mis pies hasta mi cráneo, mientras una luz violeta comenzaba a brillar en mí. En ese momento no podía decir de dónde, pero no podía ver algún lugar. La luz púrpura que salió de mí brilló en los copos de vampiro que aún flotaban en el aire, causando que la habitación tomara un tono púrpura. Fascinante. Dijo Aro con una sonrisa trastornada en su rostro mientras me miraba. Pero antes de que Aro pudiera seguir disfrutando de la vista. Una onda de choque de color púrpura semitransparente se escapó de mí. Como una ola, el tono púrpura salió disparado de mí hacia el mundo, causando que la sala del trono temblara por la fuerza de la onda de choque, provocando que se formaran grietas en las paredes de la habitación y el piso, además de arrojar a todos en la sala hacia atrás. Las 3 cabezas de los Volturi fueron arrojadas a través de sus tronos y aterrizaron junto a Alec, mientras que Félix fue arrojado contra la pared nuevamente. Afortunadamente, Julius logró levantar un escudo antes de que la onda de choque los golpeara a él y a Jane. Mientras que yo, por otro lado, me quemaba vivo. La sensación de fuego mezclado con relámpagos me atravesó. Pero en medio de mi tortura otro pulso volvió a dispararse haciendo más daño a la habitación. Anfitrión error ha sido identificado. Mutación de células moleculares, mutación de escaneo, mutación identificada, manipulación del aura de mutación, habilidades desconocidas, encontradas, las células se han cargado de aura, lo que permite al huésped manipular la propia aura. Mutación aceptable. Ahora habría escuchado al sistema decir eso si no estuviera sufriendo un dolor agonizante en ese momento. Porque en estos momentos no había nada que llenara mi cabeza más que dolor. Después de unos momentos mi dolor alcanzó un punto de agonía insoportable. Dejé escapar un grito que cortaba la sangre. Y con una última onda expansiva de aura púrpura, que provocó que cayeran trozos del techo, todo se detuvo abruptamente. Cayendo de rodillas, respiré profundamente mientras empujaba los espasmos de dolor restantes al fondo de mi mente para más tarde. Adam, escuché a alguien gritar detrás de mí, creo que era Jane. Pero estaba demasiado cansado para moverme en ese momento para comprobarlo. Un segundo después sentí una mano agarrarme del hombro. Adam, ¿estás bien?, preguntó Julio. Pero no pude responderle en ese momento, mi cuerpo se sentía demasiado cansado para responder en ese momento. Vamos, tenemos que sacarlo de aquí. Julius le dijo a Jane. Ten cuidado de no tocar su sangre, ¿viste lo que le hizo a ese otro tipo?, añadió Julius a Jane. Lentamente me levantaron, Julius puso uno de mis brazos alrededor de su cuello para llevarme mientras Jane guiaba la salida. Mientras me llevaban arrastraban parcialmente, pensé en qué carajo acaba de pasar. Al revisar la interfaz vi que mi sistema tenía un mensaje. Al leerlo lentamente, me quedé boquiabierto. Tengo un superpoder, tengo un superpoder. Grité mentalmente de emoción. Manipulación del aura. Permítanme repasar algunas cosas que pueden resultar confusas. Todavía es humano, el sistema eliminó el veneno de su sistema, pero no pudo purgar el aspecto de poder del veneno. Aro está súper trastornado y tiene algunos problemas mentales graves, tiene un problema con cualquier persona o grupo que pueda ser más fuerte que los Volturi, es por eso que hizo que sus guardias atacaran, porque en su mente trastornada pensaba que nadie podría vencer a su más fuerte. Adam los asumió para que Julius y Jane no tuvieran que mostrar sus poderes a los Volturi, pero como se muestra, Julius se vio obligado a mostrar sus poderes. Lo que puede causar problemas con Aro en años posteriores. Adam todavía va a luchar con los Volturi para acabar con el aquelarre rumano.
Pero en este capítulo, Julius y Jane pensaron que era una buena idea alejar a Adam de los Volturi. La razón por la que Adam se une a los Volturi para luchar contra el aquelarre rumano es porque para él es una forma de limpiar un poco de la sangre de los aldeanos de sus manos, sabe que los Volturi ganarán la pelea, y también debemos recordar que los Volturi ganarán la pelea. Volturi ya no tiene a Jane, por lo que es posible que la pelea no resulte igual que en el viejo mundo. Si tiene más preguntas sobre cosas que no comprende, coméntelas e intentaré responderlas y ayudar. Palabra, 1,425. Retribución espera, le dije a Julius que todavía me guiaba afuera. ¿Qué, estás bien? Preguntó en tono preocupado. Sí, estoy bien. Dije, poniéndome de pie nuevamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Jane. No pasa nada, solo hay una cosa más que debo hacer. Yo dije. ¿Qué más hay que hacer, Adam? Preguntó Julius, molesto. Sonriendo, le dije. Eso es asunto mío, tú y Jane deberían dirigirse al área de reagrupamiento que les mostré a ambos, estaré allí pronto. Pero nada, acabo de recordar que le dije algo a Aro hace un tiempo, y parece que tengo que recordarle, ustedes dos manténganse fuera de la vista y muévanse rápido, si alguien intenta detenerlos usen sus poderes. Les dije, dándome la vuelta para regresar a la sala del trono de los Volturi. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, escuché sus rápidos pasos mientras corrían a toda velocidad por los pasillos y salían de aquí. Con paso firme caminé de regreso a la gran habitación, asegurándome de evitar la pila de polvo vampírico en el suelo. Cuando entré pude ver las cabezas de los Volturi empezando a ponerse de pie nuevamente y poniéndose de pie. Pequeñas líneas de grietas corrían a lo largo de sus caras debido a la fuerza con la que las olas los golpeaban. Félix, por otro lado, no se movía. Al mirarlo pude ver que le faltaba parte de la cabeza, al mirar hacia arriba vi que fue lo que causó el daño. Era un soporte táctil que estaba incrustado en la pared, debió haber disparado hacia atrás y golpearse la cabeza contra él. Oh, bueno, lo volverán a armar una vez que termine aquí. Volviendo a mirar a los líderes Volturi, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Te lo dije, Aro, te dije a todos que si me jodías te haría pedazos, ¿no? Les grité mientras lentamente me acercaba a ellos. Ninguno de ellos respondió cuando subí las escaleras y pasé por sus tronos rotos. Quiero decir, ¿realmente, es tan difícil entenderles que soy más fuerte que ustedes? Les dije que soy mucho mayor que todos ustedes juntos, y aún así ustedes aún ponen a prueba a mis pacientes, probándonos a mí y a mis pacientes. Esperando morir para que puedas quitarme mis miembros. Dije, parándome ahora a solo unos metros de ellos. Bueno, déjenme decirles esto, otros de ellos podrían haberlos derrotado a todos ustedes con tanta facilidad como lo hice yo, pero no se habrían reprimido, porque no les importa si vivieron o no, y decirle la verdad, estoy empezando a sentir lo mismo, la única razón por la que todavía estás vivo ahora es porque no quería asumir tu papel como líder de la raza vampírica hace tantos años, pero para decirte la verdad, estoy empezando a pensar diferente, podría matarlos a todos y luego liderar la raza vampírica durante unos cientos de años antes de elegir a alguien para tomar mi lugar y luego seguir mi camino feliz. La expresión de sorpresa en sus rostros era hilarante y casi me hizo reír al verlo, pero en ese momento necesitaba mantener la expresión fría en mi rostro, para realmente transmitir el miedo que les estaba infundiendo. Pero no estoy en el punto en el que quiera pasar cientos de años haciendo eso, dije. Una mirada de alivio se muestra en sus rostros, pero no por mucho tiempo, pero eso no significa que no vayas a pagar por lo que hiciste. Dije, y dejé que una sonrisa malvada apareciera en mi rostro. ¿Qué? Marcus trató de decir, antes de que lo agarrara por su cuello, antes de que pudiera reaccionar o incluso ver mi movimiento. Agarrándole el cuello, le di una patada en una de sus rodillas lo más fuerte posible, rompiéndole la pierna hacia atrás y por la mitad a la altura de la rodilla, lo que le hizo soltar un grito de dolor y caer sobre la única rodilla que le quedaba, colocándolo en el suelo. Altura perfecta para que yo pueda girar su cabeza y quitarle los hombros. Ahora sosteniendo la cabeza por el cabello, la levanté para enfrentar a Caius y Aro, quienes tenían los ojos muy abiertos en shock. Justo en ese momento Alec, a quien había olvidado, se abalanzó sobre mí con la esperanza de distraerme el tiempo suficiente para darle tiempo a las otras dos cabezas de Volturi para escapar. Porque tan pronto como se abalanzó, Cayo y Aro salieron corriendo hacia la puerta. Tan pronto como Alec estuvo dentro del alcance, giré mi cuerpo y le di una patada en el costado, lanzándolo con fuerza contra uno de los pilares que estaban detrás de los tronos de los Volturi.
Tan pronto como patearon a Alec, corrí a toda velocidad pasando las cabezas de los Volturi hacia las grandes puertas de metal y me detuve en su camino. Tanto Aro como Caius se detuvieron frente a mí y, con la sonrisa malvada todavía en mi rostro, usé las propias palabras de Aros. ¿Y quién dijo que podías irte? Tanto Caius como Aro ahora tenían los ojos muy abiertos por el miedo, lo que solo hizo que mi sonrisa se ensanchara aún más. Y en un instante, le di un puñetazo a Aro en el pecho, lanzándolo hacia atrás, luego me giré y agarré a Caius por sus brillantes mechones dorados. Eras el más molesto. Le dije mientras echaba su cabeza hacia atrás, agarraba su barbilla y luego tiraba de su cabello lo más fuerte que podía, causando que Caius abriera la boca en un grito de dolor. Tomando la abertura, solté su cabello y barbilla y metí mis manos en su boca, agarrando la fila superior con una mano y la inferior con la otra. Luego tiré en direcciones separadas con un estallido de fuerza y le arranqué la parte superior de la cabeza por encima de la boca. Tú los mataste. Escuché a Aro gritar desde donde había caído. Volteándome para mirarlo, solté una risita. No, no lo hice, están bien, puedes volver a armarlos cuando termine contigo. Dije, caminando lentamente hacia su posición boca abajo. ¿Cómo podría hacer eso si me arrancas la cabeza? Aro me gruñó. Simple, no te arranco la cabeza. Dije con una sonrisa. Una mirada de confusión cruzó el rostro de Aros antes de que hiciera mi movimiento. Agarrando una de sus piernas, la levanté y luego la tiré en la dirección opuesta a la que se suponía que debía doblarse y la rompí. Un grito llenó la habitación cuando le arranqué la pierna. Te lo dije, Aro, te dije que no me pusieras a prueba, ¿y qué hiciste? Le pregunté a Aro, que seguía gritando, pero no obtuve respuesta. Así es, me pusiste a prueba y este es el precio por hacerlo. Dije agarrando la otra pierna y haciendo lo mismo. Esta vez dejó escapar un grito más agudo. ¿Doloroso, no? Le pregunté, pero nuevamente no obtuve respuesta a la pregunta. Sí, lo hice rápido para los otros dos, pero quería asegurarme de que realmente entendieras el punto esta vez. Acercándome a su lado, me agaché para acercarme a su cara. Ahora, cuando vayamos con ustedes a cuidar de los rumanos, será mejor que ni siquiera vea a ninguno de ustedes mirando en mi dirección o no dudaré en matarlos a todos, y me refiero a matar. ¿Comprendido? Yo pregunté. Aro asintió rápidamente con la cabeza. Bien. Dije con una sonrisa, luego mirando hacia abajo vi el brazo de Aros. Oh, espera, olvidé uno. Dije con una pequeña risa, luego le rompí el brazo a Aros. A través de sus gritos le dije. Solo necesitas uno. Y con una risa eché el brazo sobre mi hombro. Y con un nos vemos salí de la habitación, donde lo único que se podía escuchar eran los gritos de dolor de Aros. Mientras me acercaba a la salida de la base Volturis, me encontré con la vampira que nos había guiado a través de la base antes, excepto que parece que intentó detener a Julius y Jane, porque en ese momento estaba incrustada en la pared de piedra, con una espada saliendo de su cerebro. Habla de las personas equivocadas a las que intentar detener, una que puede quemarte vivo mentalmente y la otra puede literalmente destruirte con un movimiento de sus manos, me dije en voz alta mientras pasaba junto a la nueva obra de arte que Julius y Jane habían dejado. Para los Volturi. Al abrir la gran puerta al mundo exterior, vi que casi estaba anocheciendo. Al dar un paso, pisé otro cuerpo, al instante supe quién era. Era el cuerpo decapitado del guardia que había estado antes junto a la puerta. Ay, espero que te recompongan, parecías un tipo genial, dije con una sonrisa mientras pasaba por encima de él y bajaba las escaleras hacia la pequeña ciudad. Un capítulo más y luego comienza la batalla 48. Mi mal el poder del MC no será la manipulación normal del aura, si le diera habilidades de aura completas, sería camino a Odd para que sus poderes no fueran demasiado locos. 1. No habrá habilidades de aura de diferentes colores que pueda usar, solo un tipo de energía. 2. Se quedará sin energía del aura. La forma en que me lo imagino es que cuando fue mordido y el veneno entró en su cuerpo, el aspecto de poder del veneno de vampiro no pudo ser eliminado de la sangre del MC, y cambió genéticamente las células del MC para poder consumir aura. Energía a través de su piel, donde luego se almacena en las células MC hasta que se llenan, pero cuando usa la energía tendrá que esperar a que se recargue. Tendrá mucha energía pero si hace ondas de choque constantes se quedará sin energía de aura. 3. No podrá volar ni aumentar su propia fuerza o velocidad, ya es increíblemente rápido y fuerte, si le doy la capacidad de aumentar todo eso será demasiado OP. Corriendo a toda velocidad por el pueblo, no pude evitar la sonrisa que se dibujó en mi rostro.
Nunca antes me había sentido más vivo que en este momento, no por el hecho de que acabo de sacar la mierda eterna de las cabezas de los Volturi, pero fue simplemente un sentimiento que corrió a través de mí como ese sentimiento que tienes cuando eres niño cuando a unos días de unas vacaciones o de tu cumpleaños, como si estuviera rebosante de un tipo extraño de energía. Mientras corría, abrí mi interfaz y puse algunas melodías para sentirme bien. Al desplazarme por mi propia lista de reproducción, me decidí por Blame, de una banda llamada B.B. Cooper. En este punto estaba llegando al final de la ciudad, así que con una sonrisa en mi rostro y buena música sonando en mi cabeza, corrí a toda velocidad, la sensación del aire corriendo por mis oídos y a través de mi cabello se sintió mágica. Mientras corría, noté que el brillo púrpura había aparecido nuevamente, lo que me hizo detenerme por completo mientras me miraba. Estoy brillando, pensé mientras miraba hacia un tono violeta claro que parecía irradiar de mí. Es el mismo brillo que cuando estaba en la sala del trono de los Volturi. Pensé mientras observaba el tono morado. Recordando las ondas de choque que produje, saqué una de mis manos y mentalmente saqué la energía de mi palma. Y rápidamente me lancé del suelo cuando una enorme ola de color púrpura abandonó mi mano. Me lanzó 20 pies hacia atrás y directo a un árbol. El crack, boom de mi golpe contra el árbol probablemente se pudo escuchar a kilómetros de distancia. El impacto rompió algunas partes de mi columna, junto con algunas de mis costillas, mientras el árbol se transformaba y se rompía ante mi impacto. Sentándome lentamente, dejé escapar un gemido, mientras sentía los estallidos y crujidos en todo mi cuerpo, mientras los huesos rotos se curaban solos. Finalmente, después de un minuto para reorientarme, miré la matanza que produjo la onda expansiva. Frente a mí, lo que alguna vez fue un espeso bosque, ahora era lo que me parecía una zona de guerra. Con los árboles arrancados de raíz y cayendo a 100 pies frente a mí y 15 pies de ancho, no pude evitar mirarlo todo atónito. Mi error, dije asombrado. Luego, llevándome las manos a la cara, miré las mismas manos que había visto millones de veces antes, pero a diferencia de antes, ahora parecían mucho más letales. Poniéndome de pie, decidí no volver a intentar una onda de choque y, en cambio, intentar controlar la energía. Entonces, como antes, extendí mi mano derecha y deseé que la energía se deslizara lentamente desde mi palma, y ante mis ojos, una pequeña bola de color púrpura salió lentamente. Pero a diferencia del orbe que Julius hizo con el puño para hacer su escudo mental, este orbe parecía inestable y como agua agitada y agitada. No quería que se volviera demasiado inestable y me hiciera explotar, apreté más el orbe y, con una orden mental, el orbe se encogió y se convirtió en lo que parecía una bola de bolos transparente de color púrpura. ¡Wow!, dije emocionado. Pensando en lo que debería hacer ahora, reflexioné sobre la utilidad de este orbe. Luego, al recordar algo que leí en un libro, pensé, quizás pueda convertirlo en un arma. Tenía mi espada pero no confiaba completamente en ella, era de metal, y todo lo que necesitaba era un corte en la calva y yo sin darme cuenta iba a lancear y golpear a un vampiro para que se rompiera. Lo cual duele un poco pensar en ello. Aprendí herrería durante años para hacer una espada y ahora pensar en ella como un objeto defectuoso duele. Así que concentrándome, imaginé una espada corta. Lentamente, el orbe se transformó y se enderezó, convirtiéndose en algo que parecía una espada corta. Eso es si las espadas cortas fueran transparentes y de color púrpura brillante. Moviendo mi mano hacia adelante, agarré el mango de la espada y la pesé en mi mano. Ni siquiera puedo sentir el peso. Pensé mientras blandía la espada. Mirando a mi alrededor vi un árbol talado, así que me acerqué alto con restante y le lancé la espada. «Tunk, ¿qué demonios?», me dije a mí mismo en voz alta. La espada de Aura no le hizo nada al muñón más que rayar un trozo de corteza. Al mirar la hoja vi que el filo era redondeado en lugar de afilado como el de una espada normal. Oh, solo pensé en una espada, no en una espada afilada. Concentrándome, deseé que el borde fuera afilado en lugar de redondeado. Y lentamente observé cómo el borde se iba estrechando hasta convertirse en un borde afilado. Con una sonrisa de éxito en mi rostro lo intenté de nuevo. Crack, litera, esta vez la espada logró cortar la madera aproximadamente 1 pulgada. Pensé que sería mejor. Dije mientras miraba la espada de Aura. Mientras miraba la espada, empezó a parpadear y vacilar. Pero antes de que pudiera desear que volviera a estar estable, la espada se evaporó de mi agarre. ¿Qué diablos?, pensé mientras lo veía deteriorarse. Confundido por lo que acaba de suceder, traté de retroceder con la espada pero no pude. Cerré los ojos y concentréme nuevamente en la imagen de una espada corta, lo intenté una vez más. Pero nuevamente no obtuve nada.
Respirando con dificultad me pregunté, ¿tal vez solo puedo usar una cantidad limitada a la vez? Mirando el bosque que destruí accidentalmente, murmuré, probablemente usé toda la energía en esa explosión. Pero al necesitar volver con Julius y Jane, me moví en la dirección en la que les dije que me encontraran. Corriendo de nuevo por el bosque, mi cerebro estaba desenfrenado con diferentes ideas sobre cómo podría usar mi nueva habilidad. Después de unos minutos más de carrera, llegué al antiguo campamento abandonado que usábamos como área de reagrupamiento. Mirando a mi alrededor no pude ver ninguna señal de Jane o Julius. Justo cuando estaba a punto de empezar a mirar escuché un crujido encima de mí. Al mirar hacia arriba, vi a Jane y Julius sentados en la rama de un árbol a unos pocos metros por encima de mí, entre las gruesas ramas de un árbol. Oh, mira, si no son dos pájaros del amor sentados en un árbol. Les dije en broma. La cara que puso Jane dejó claro que si tuviera sangre, habría sido un sonrojo. Oye viejo, no seas mezquino porque realmente podemos encontrar el amor, mientras tú te quedas con una sola noche con una mujer diferente cada vez. Julius respondió. Ya sabes, para algunos eso podría considerarse todo un logro y no la mancha de carácter que pretendes que sea. Le respondí con una sonrisa. Al apartarme del camino, vi cómo Jane y Julius caían de las ramas de los árboles y regresaban a la tierra. Julius se levantó de su posición de cuclillas y fue el primero en hablar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste? Como dije, necesitaba recordarle algo que le conté hace muchos años. ¿Y eso sería? Presionó Julio. Que si te metes conmigo, realmente haré que te arrepientas. ¿Y mi hermano? Preguntó Jane, mientras se acercaba a Julius. Dejé escapar un pequeño suspiro y la miré a los ojos. Jane, lo siento, pero tu hermano se ha ido. Observé cualquier emoción en su rostro o cualquier señal de que pudiera atacarme por enojo. Pero nada, ella no hizo nada, no hizo ningún movimiento, o hubo un solo movimiento en su rostro para mostrar sus emociones, solo una máscara en blanco. Entonces continué. Cuando ella se mete en tu cabeza y te cambia, no se puede arreglar. Incluso si la matara, él permanecería igual, y si de alguna manera consiguiera que ella lo arreglara, el daño hecho a su cerebro, bueno, no sería bonito. Mientras tanto, Jane permaneció en silencio y escuchó mis palabras. Pero una vez que terminé de hablar, Jane finalmente lo hizo. En la sala del trono de los Volturi, dijiste que ya estaba muerto, ¿es cierto? Asentí con la cabeza. Sí, ¿viste sus ojos? Le pregunté a Jane. Ella asintió con la cabeza. Entonces viste cómo estaban cubiertos de vidrio, sin vida. Ella asintió de nuevo. Esos no son los ojos de los vivos, son los ojos de los muertos, sin emoción, sin sentimientos, simplemente nada. Nos quedamos en silencio ante mis palabras. ¿Puedes prometerme algo? Jane preguntó suavemente. Por supuesto, dije. Después de esta pelea con el aquelarre rumano, mátalo. ¿Su hermano? Yo pregunté. Sí, mátalo, porque sé que preferiría estar muerto antes que ser un títere para esa gente, dijo con ira en su voz. Asentí con la cabeza. Yo puedo hacer eso incluso mientras mi cerebro analizaba el problema de que matar a Alec me traería con los Volturi. Pero tenía la sensación de que después de lo que les hice hoy, no tendrían mucho problema. Y así comienza después de encender un fuego y poner un trozo de carne de uno de los ciervos de los que bebían Julius y Jane en un palo para cocinar sobre el fuego, nos sentamos en silencio, escuchando el chasquido y el estallido del pequeño fuego. Después de unos buenos minutos de cocinar en las llamas, saqué la brocheta y comencé a soplarle aire frío para no lastimarme. ¿No te curarías si te quemaras la boca? Preguntó Jane. Por supuesto que lo haría, pero eso no significa que quiera quemarme la boca, puede que me recupere, pero aún puedo sentir el dolor. Dije, dejando que la brocheta de venado se enfriara. Ella asintió lentamente con la cabeza. Le di un mordisco al trozo de carne de venado que aún humeaba y miré hacia el cielo nocturno a través de los árboles. Mientras observaba el hermoso cielo nocturno, preguntó Julius. ¿Descubriste algo sobre tu poder? Me encogí de hombros. ¿Algo así como que has descubierto? Preguntó Julio. Mientras daba un mordisco a la carne de venado, levanté mi mano izquierda y lentamente dejé que la energía del aura abandonara mi mano para transformarse en una pequeña bola. ¿Eso es todo? Preguntó Julio. ¿Qué pasó con todas las olas masivas que estabas haciendo en la sala del trono? Preguntó. Lo miré fijamente, levanté una ceja y luego liberé la energía que estaba manteniendo en una bola. El orbe explotó en una gran ola de fuerza púrpura, justo en un árbol a un par de metros de nosotros.
La fuerza de la pequeña bola de energía de aura del tamaño de un billar fue suficiente para volar parte del árbol que estaba frente a nosotros, al tiempo que provocó que se rompiera por la mitad y cayera lejos de nosotros. Levanté la otra ceja y pregunté. ¿Estabas diciendo? Tanto Julius como Jane miraron con la boca abierta la carnicería que podría causar la pequeña bola de aura. ¿Eso es todo? Jane preguntó emocionada. No. Lo dije con una sonrisa. Levantando la mano nuevamente, volví a imaginar la espada corta. Mientras la espada tomaba forma, Jane y Julius observaron con asombro cómo la energía lentamente tomaba la forma de una espada. El problema es que no es tan agudo. Dije en un tono de mal humor. Solo puedo hacerlo hasta cierto punto. Continué antes de que volviéramos a quedarnos en silencio. Después de unos momentos de silencio, Julius habló. Tu espada es afilada, ¿verdad? La real, siempre te niegas a usarla por lo afilada que es, y tienes miedo de que si la usas se pueda romper. Preguntó Julio. Sí, es increíblemente afilado, pero siempre tengo miedo de usarlo debido a lo antiguo que es, y todo lo que se necesitaría es un pequeño corte para romper la hoja en la batalla. Yo dije. ¿Qué pasaría si hicieras lo que hago con mis escudos mentales, pero un poco diferente? Ponlos tan cerca de la hoja y el borde que adquiera el filo de los bordes, así en lugar de que la hoja corte, será esa energía la que puedas usar. Usar. Dijo Julio. Ahora mis ojos se abrieron como platos. Soy tan imbécil, pensé, mientras sacudía mentalmente mi frente. Yendo a mi mochila, que habíamos escondido aquí, abrí una manta tejida enrollada y saqué mi espada. Aunque tiene casi 2000 años, todavía está en perfectas condiciones gracias al cuidado constante que le doy. Tal vez es por eso que soy tan reacio a usarlo. Cuando pasas años aprendiendo algo solo para hacer un artículo, luego lo haces y luego prácticamente te enamoras de él, algo así como los autos, te compras un lindo auto elegante, para conducir, pero termina siendo su posesión más preciada y simplemente termina en el garaje como algo digno de mirar. Todos tenemos ese miembro de la familia con un auto viejo en el garaje que nunca conduce pero que le encanta mirar. Ahora con la cuchilla vuelvo al fuego y me siento. Aquí no queda nada. Digo, antes de liberar lentamente la energía, imaginando el aura que rodeaba la hoja, mientras la energía púrpura se deslizaba lentamente desde mi mano hacia la hoja, observé cómo se transformaba en la hoja, tomando lentamente su forma perfecta. Pero no se sentía bien, así que lentamente empujé la energía con más fuerza alrededor de la hoja hasta que el tono púrpura de la energía comenzó a deslizarse dentro de la hoja misma, hasta que finalmente no pude expulsar más energía hacia la hoja. Mirando la espada ahora brillante en mis manos, no pude evitar la risa infantil que escapó de mis labios. Poniéndome de pie, caminé hacia uno de los árboles cercanos, de tal vez 5 pies de diámetro y bastante alto. Ahora, con el objeto de prueba perfecto frente a mí, blandí la hoja y con un chin casi silencioso, la hoja cortó el espeso árbol como un cuchillo caliente a través de mantequilla, causando que el árbol que alguna vez fue grande y vivo cayera con estrépito. Miré la hoja ligeramente brillante y pensé. Soy un Jedi increíble. Gritó Julio. Lo sé. Le respondí emocionado. Con eso, podría ser imparable. Dijo Julio. Pero justo en ese momento el brillo que emanaba de la espada comenzó a atenuarse lentamente. Correcto. Dije mientras veía la luz salir de la espada. ¿No debe haberle dado tiempo suficiente para recargarse? Pensé. ¿Qué pasó? Preguntó Julius, mientras se acercaba a mí. Creo que solo puedo contener cierta energía a la vez. Dije, girando la espada en mis manos. Aproveché bastante en el camino hacia aquí, así que probablemente aún no he recargado. Eso podría ser un problema. ¿Crees que es como mi poder donde solo necesitas practicar con él para desarrollar tu poder? Preguntó Julio. No lo sé, posiblemente. Yo dije. Bueno, supongo que puedo practicar mientras esperamos que los Volturi estén listos, dije caminando de regreso a mi mochila para guardar la espada con mi mochila. Durante la siguiente semana practiqué continuamente con mi habilidad y déjame decirte, wow, mi habilidad tiene capacidades de destrucción masiva cuando la uso para ondas de choque o, como descubrí, pequeñas balas de choque, donde creo una pequeña bola de energía de aura. Del tamaño de una bola de chicle, y la lanzas hacia algo, tan pronto como alcance su objetivo, explotará con una fuerza similar a la de un cartucho de dinamita. O puedo expulsar toda la energía a la vez y provocar una ola masiva. Lo que también descubrimos fue cuánta energía puedo utilizar. Puedo generar 7 ondas de choque consecutivas y de tamaño completo seguidas, antes de tener que esperar 15 minutos para recargarme.
Con mi espada aprendí que no necesitaba cubrir completamente la hoja con la energía de mi aura, sino simplemente mantener la energía en los bordes afilados de la hoja, lo que hacía que el uso de energía fuera prácticamente imperceptible. En el 8º día de nuestro entrenamiento, escuché el sonido de pies que se acercaban rápidamente. Deteniendo mi entrenamiento con la espada de aura, me volví en la dirección de los pasos y me preparé para un enemigo posiblemente hostil que se acercaba. Tampoco fui el único en notarlo, tanto Jane como Julius detuvieron la pelea de práctica en la que se encontraban actualmente para girarse también hacia el ruido que se aproximaba. Después de otro momento, un hombre de mediana edad con cabello castaño oscuro y ojos carmesí salió corriendo del bosque y se dirigió al claro de tocones que había hecho mientras practicaba con mi espada de aura. La vista del claro lleno de árboles y troncos caídos hizo que el vampiro se detuviera por completo, mientras sus ojos vagaban por el pequeño mar de árboles caídos. El vampiro estaba a unos 100 metros de donde estábamos. Mientras lo hacía, vi que el vampiro llevaba la capa roja y negra de los Volturi. Entonces, queriendo saber si traía noticias de los Volturi, levanté una mano y luego lo llamé. ¿Podemos ayudarte? Tan pronto como hablé, la cabeza del vampiro se disparó en mi dirección, pero verme sin camisa lo hizo detenerse nuevamente, y no lo culpo. A Julius le gusta usar la palabra bárbaro para describir la apariencia que tiendo a adoptar. Déjame explicarte, tengo la mala costumbre de olvidarme de cortarme el pelo, y bueno, puede pasar bastante tiempo antes de que empiece a ser una molestia estar donde luego lo corto. En ese momento mi cabello colgaba hasta la mitad de mi espalda, mientras que en el área de la sien lo había trenzado en largas trenzas que caían sobre mi pecho. Y como había estado entrenando, me quité la túnica para no pasar mucho calor. Entonces, en ese momento el vampiro estaba mirando a un hombre grande de 6'3" con el mejor facet que jamás había visto sosteniendo una espada brillante, sí. Pero después de un momento para restablecer su mente, el vampiro se acercó para pararse frente a nosotros. ¿Cómo se enteró de nosotros? Le pregunté al vampiro tan pronto como se detuvo frente a mí. Puedo rastrear, esa es mi habilidad. Tartamudeó el vampiro. ¿Qué quieres? Le pregunté. Los Volturi me enviaron para avisarte que partiremos mañana al anochecer. Él dijo. Asentí con la cabeza y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Y así comienza. La batalla 15 días después. Bueno, esto apesta, pensé mientras caminaba con mi mochila por un campo embarrado. Desde el comienzo del viaje no ha habido más que lluvia y barro durante todo el camino, afortunadamente hoy estaba simplemente nublado en lugar de lluvia torrencial, lo que hizo que todo el viaje fuera un desastre miserable para mí. En ese momento, Julius, Jane y yo estábamos aproximadamente a media milla delante de las fuerzas Volturi, porque pensé que era mejor mantenerlos alejados de ellos. El olor a sangre de los banquetes de sangre que los Volturi tienen cada pocos días era intenso, e incluso a una milla de distancia pusieron a Jane y Julius a prueba de su fuerza de voluntad. Ya nos habíamos topado con un grupo de vampiros cuando pasamos por primera vez por un pueblo hace casi una semana. En lugar de luchar o intentar esconderse, decidieron retirarse y probablemente avisar a los jefes rumanos. Hablando del ejército Volturi, estaba un poco molesto. En total los Volturi solo contaban con 500 combatientes. Los 3 jefes gobernantes, sus guardias, que eran 10 de sus luchadores más fuertes, y el resto eran vampiros con habilidades ligeramente más fuertes. Lo cual para un ejército de vampiros es muy respetable, pero por lo que sé del aquelarre rumano, es que no estaban en la cima por su buena apariencia, sino por su gran número. El aquelarre rumano probablemente tenga como máximo 1000 vampiros de su lado. Y aunque tengamos algunos vampiros más fuertes de lo normal de nuestro lado, eso no importará cuando ese vampiro más fuerte esté luchando contra 3 vampiros a la vez. Mientras caminábamos, vi un pequeño grupo de vampiros borrosos en nuestra dirección mientras subían una pequeña colina, por los colores rojo y negro en su desenfoque, pude ver que eran los exploradores que los Volturi habían enviado. Buscar a las fuerzas rumanas frente al ejército Volturi. Al verlos pasar a nuestro lado, miré a Jane y Julius y dije. Supongo que encontraron el aquelarre rumano. Dije. Mirando hacia la pequeña colina de donde habían venido los exploradores, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Vayamos a ver lo que podemos ver. Les dije a Jane y Julius, antes de dirigirme hacia la cima de la colina para mirar a mi alrededor. Tan pronto como me detuve, miré y al instante vi lo que habían visto los exploradores. A lo lejos, tal vez a 5 millas de distancia, había una masa de figuras moviéndose en nuestra dirección. ¿Son ellos? Me preguntó Julio.
Creo que sí, el sol no ha salido, así que no puedo decirlo. Dije mirando la masa en movimiento. Tiene que serlo, ¿quién más estaría aquí con un ejército? Hane dijo a mi izquierda. Encogiéndome de hombros dije. Esperemos aquí a que lleguen los Volturi. Desde el comienzo del viaje, los jefes Volturi han estado tratando de evitarme. Para ser justos, no puedo culparlos, no todos los días alguien te destroza. Mientras esperábamos que el ejército de los Volturi llegara a la colina. Hane, Julius y yo seguimos observando cómo se acercaba el ejército. Por lo que parece, había no menos de 2000 en el grupo, y si era el aquelarre rumano, entonces podríamos tener un problema. Porque esa es una ventaja de casi 4-1 que el aquelarre rumano tendrá sobre nosotros. Unos 10 minutos más tarde, la primera línea de los vampiros de los Volturi finalmente llegó a la colina en la que estábamos sentados mientras observábamos el acercamiento del ejército. Mientras nos sentábamos pude escuchar las conversaciones susurradas de algunos de los vampiros. Son ellos, escuché a los cazatalentos decirle a Aro sus números, no hay manera de que podamos ganar. Dijo uno de ellos. Entonces es el aquelarre rumano, pensé. Mira eso, si ese es el ejército de aquelarres rumanos, también podríamos dar media vuelta y huir. Otro dijo. Y estuve de acuerdo. Si se tratara del ejército rumano, podríamos estar jodidos. Pero todavía había una posibilidad. Con Alec, Julius, Hane y yo, podríamos causar grandes cantidades de daño al ejército por nuestra cuenta, siempre y cuando no nos quedemos atrapados entre vampiros que intentan matarnos, debería estar bien por mi cuenta. Con mi velocidad, fuerza e incapacidad para morir. Julius también debería estar bien, ya que si alguien se acerca demasiado puede agitar la mano y lanzarlo a la órbita. Lo que realmente me preocupaba era Hane. Hane era técnicamente el miembro más débil de nuestro trío. Su habilidad puede ser fuerte y puede usar sus poderes con más de una persona a la vez, pero tiene sus límites. Lo busqué, ella tiene un alcance y una cantidad limitados de personas con las que puede usar sus poderes a la vez. Su límite es 20 vampiros que puede inmovilizar a la vez, dando tiempo a otros para matarlos, mientras que el poder de Hane les impide contraatacar. Su punto débil es que tiende a confiar más en sus poderes que en sus habilidades físicas de lucha. Lo cual podría resultar problemático. Volviéndome para mirar a Julius y Hane, hablé. Cuando peleemos, Hane, debes permanecer cerca de Julius. Eso es lo que estaba pensando. Dijo Julio. Vi aparecer un pequeño ceño en el rostro de Hane, así que antes de que pudiera protestar por mi decisión, hablé. Hane, eres una buena luchadora, pero no eres la mejor, y en esta pelea seremos superados en número, 4-1, y Julius y yo no podemos intentar protegerte mientras también peleamos contra el rumano. Aquelarre, pero si te quedas con Julius, él debería poder protegerte sin muchos problemas. Dije mirándola a los ojos. Hane asintió con la cabeza. Lo entiendo, y además, Julius y yo hemos ideado algunos buenos ataques y deberíamos poder defendernos. Asentí con la cabeza ante sus palabras. Bien. En ese momento escuché que el ruido detrás de nosotros comenzaba a hacerse más fuerte. Al girar la cabeza, pude ver las cabezas de los Volturi abriéndose paso entre la multitud de vampiros, hasta que estuvieron parados frente al ejército, y a unos metros de mí. Mirándolos no pude evitar que una sonrisa apareciera en mi rostro. Todavía se negaban a reconocer mi existencia. Mi hermano y mis hermanas. Aro dijo en voz alta para calmar a la masa de vampiros Volturi. Hoy es el día en que tomamos lo que es nuestro, lo que siempre ha sido nuestro. Él gritó. Pero Aro no escuchó los sonidos de afirmación que esperaba. Porque a diferencia de cuando derribaron el aquelarre egipcio que solo tiene 200 miembros, ahora se enfrentaban a una verdadera amenaza de poder. Y esto solo mostró la mente delirante de Aros. Que él creyera que sus miembros estarían dispuestos a lanzarse de cabeza a lo que pensaba que era una victoria casi segura, pero que en realidad era una sentencia de muerte. Lo que me hizo preguntarme cómo lograron ganar la primera vez. Cambié el mundo hasta el punto de que el aquelarre rumano accidentalmente terminó con más vampiros que en el mundo original, o los Volturi tenían menos miembros de los que se suponía originalmente. ¿O fue así como sucedió en el mundo real de Crepúsculo, y los Volturi realmente ganaron con estos números tan bajos, lo cual era difícil de creer, pero han sucedido cosas más extrañas? Sin darse cuenta de la falta de reacción, Aro habló de nuevo. Y asumiremos el papel del aquelarre gobernante del mundo. Él gritó.
Esta vez, mientras observaba al ejército de vampiros de los Volturi, vi una mirada vidriosa aparecer en sus ojos por una fracción de segundo, antes de que una ovación surgiera de la multitud en un grito de aprobación por las palabras de Aros. Es Chelsea, ella está aquí. Pensé mientras miraba sus caras. No estaba seguro de si había venido con el ejército o no. Porque las esposas no estaban aquí, y si no recuerdo mal, ella normalmente estaba con las esposas. Me alegré de haber hecho que Julius mantuviera los escudos mentales en su lugar durante todo el viaje, por si acaso. No estaba seguro de si los Volturi podrían tener un lector de mentes en el grupo u otro psíquico que pudiera hacer cosas en nuestras mentes, así que decidí que sería mejor prevenir que curar, y por lo que parece, era una buena decisión. Para entonces, el ejército del aquelarre rumano estaba lo suficientemente cerca como para verlos claramente. Y me sorprendió un poco lo que vi. Mezclados en el grupo había lo que parecían niños y adultos jóvenes, de no más de 10 años, así como personas que parecían aldeanos normales. Eso es todo, la mayoría de estas personas parecen recién nacidos. Cuando ese grupo nos vio pasar por esa ciudad, probablemente se lo dijeron a los jefes del aquelarre rumanos, y probablemente, presas del pánico, comenzaron a formar un ejército de recién nacidos. Pensé en shock. Incluso convirtieron a los niños. Pensé, con una punzada de ira que me atravesó. Mientras Aro continuaba su discurso, me volví hacia Jane y Julius. Ustedes dos deben tener mucho cuidado, esto no va a ser fácil, por lo que parece, la mayoría de esos vampiros de ahí abajo son recién nacidos, por lo que serán mucho más fuertes que ustedes y más rápidos. No lo harán. No sé cómo luchar, así que será una ventaja si tienes que luchar cuerpo a cuerpo, pero trata de evitarlo. Les dije, volteándome hacia Julius, continué. Y Julius, asegúrate de no perder el control de tus escudos mentales. Estoy seguro, Chelsea está aquí, y todo lo que tomará es un momento para que ella entre en tu mente, así que no te excedas, si es necesario. Retroceder y recargarse. Julius asintió ante mis palabras. Por ahora, solo una milla separaba a los dos ejércitos entre sí. Corriendo detrás del ejército, dejamos nuestras mochilas y nos preparamos para la batalla. Sacando la espada de mi mochila, la revisé en busca de signos de daño o marcas. Mientras Julius y Jane se quitaron las capas que llevaban para darles un mejor movimiento. Una vez que terminamos de prepararnos regresamos al frente del ejército, donde Aro estaba terminando su discurso. Ahora, no tengáis miedo de esta batalla porque ganaremos con nuestra fuerza abrumadora y saldremos victoriosos sobre nuestros enemigos caídos. Y con un grito, Aro levantó una mano en el aire, mientras su ejército de vampiros con el cerebro lavado lo animaban. Volviéndome para mirar a Jane y Julius, asentí. Recuerden, manténganse unidos y cuídense las espaldas unos a otros. Lo haremos, Adam. Dijo Julius, mientras me daba una palmadita en el hombro. Alejándome de ellos, abrí mi interfaz y me desplacé por mi lista de música hasta que encontré la carpeta que había preparado justo para este momento, música de guerra. Al hacer clic en la carpeta, la primera canción que se reprodujo fue una de Doom. Desgarro y desgarro, en ese momento oí un grito del ejército rumano. Al girarme para mirar, vi un grupo enorme de figuras borrosas que se dirigían directamente hacia nosotros. Y una sonrisa malvada cubrió mi rostro mientras la música de los golpes en la cabeza llenaba mi cabeza. Recuento de palabras, 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 recuento de palabras. JK, voy a hacer toda la pelea en un capítulo, así que espero que lo disfrutes. Tan pronto como el aquelarre rumano comenzó a atacar, también lo hicieron los Volturi. Corriendo a toda velocidad hacia el frente de las fuerzas de los Volturi, levanté la mano y empujé un orbe de energía de tamaño mediano. A 3 metros del aquelarre rumano lo solté. La onda de choque golpeó la línea del frente con fuerza, enviando todo lo que estaba frente a mí, 5 pies de ancho y 10 pies hacia atrás. 50 vampiros fueron disparados hacia atrás, con extremidades rotas y separadas, por la fuerza de correr a toda velocidad hacia mi shockwave. La apertura que hice me permitió correr directamente hacia el corazón de sus fuerzas. Con mi espada brillando en un color púrpura brillante, giré entre los vampiros cortando cabezas y extremidades con cada golpe. De vez en cuando, dejo escapar 1 o 2 ondas de choque para dejarme algo de espacio y no estar completamente rodeado. Mientras peleaba, vi por el rabillo del ojo a Jane y Julius. En ese momento, Julius tenía un puñado de vampiros en el aire, flotando alrededor de él y Jane.
Estaba usando los cuerpos flotantes como armas para golpear a los vampiros que fueron derribados por el poder de fuego mental de Jane, usando los cuerpos como martillos para estrellarse contra las cabezas de los vampiros derribados. Tener que apartar mis ojos de ellos para evitar la mano de un vampiro que se acercaba demasiado. Volví a sumergirme en la pelea una vez más. Por el momento la pelea no iba a favor de los Volturi. Incluso con mis poderes, Jane, Julius y Alec, todavía estábamos perdiendo muchas de nuestras propias fuerzas por el poder de los recién nacidos, mientras que las cabezas de los Volturi permanecían en la colina mirando hacia la pelea, con algunos de sus guardias personales todavía haciendo guardia junto a ellos, mientras el resto peleaba con Alec. Necesitando darle ventaja a las fuerzas de los Volturi, me giré en dirección a Julius y grité: «Voy a hacer todo lo posible». Esa fue la redacción que establecimos para cuando libero toda mi energía a la vez para generar las grandes ondas de choque. Pero necesitaba adentrarme más en el ejército rumano y alejarme de las fuerzas de los Volturi. Entonces, con un plan en mente, recorrí el ejército a toda velocidad, eliminando a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Tuve que matar a algunos niños en el camino, pero en ese momento no tuve tiempo de pensar en el hecho de que simplemente le corté la cabeza a un niño pequeño de sus hombros, y solo me concentré en el plan que tenía en mente. Mi mente. Finalmente, al otro lado del ejército desde la línea del frente, y en lo más profundo del ejército rumano, solo. Ahora rodeado por todos lados por vampiros recién nacidos que podían oler mi sangre, me resultaba difícil desviar y evitar todos los ataques que se aproximaban. Haciendo una pequeña abertura para mí, aprovecho el segundo de tiempo que me había hecho para agacharme y expulsar la energía de mi cuerpo de una vez. Tercer punto de vista: como la explosión de una bomba moderna, un tono púrpura barrió el campo de batalla, lanzando a todos dentro de un radio de 30 pies desde la explosión hacia atrás y entre sí con tales fuerzas, que mató a casi 100 vampiros por la fuerza de ser empujado hacia atrás y hacia otros vampiros. Dentro de 50 a 60 pies, todos los vampiros fueron derribados y cayeron al suelo. Más allá de eso, todo lo que la fuerza hizo fue empujarlos hacia adelante y tropezar, dándole a algunos de los vampiros Volturi la ventaja, para atacar a sus ahora tambaleantes opponents. Primer punto de vista: de pie desde mi posición agachada, miré a mi alrededor la carnicería que causó mi aura Shockwave, y una vez más me sorprendió la destrucción que causaron mis poderes. Mientras miraba a mi alrededor, vi a Julius aprovechar la oportunidad para atacar a los vampiros caídos, usando su poder para levitar grupos de vampiros caídos, luego golpeándolos en el aire, hasta que se destrozaron entre sí. Mientras que Jane usó sus poderes para hacer que los vampiros en ascenso cayesen al suelo doloridos con su poder. Al ver una niebla negra abriéndose paso a través de un gran grupo de vampiros, miré y vi que la niebla de Alec les quitaba los sentidos a los vampiros, mientras los guardias Volturi que estaban con él les arrancaban las cabezas a los vampiros sin sentido. Escuché pies acercándose rápidamente detrás de mí, me giré y esquivé la mano que intentaba arañarme con las largas uñas. Mientras lo esquivaba, vi bien quién era el que atacó y le sonreí con una sonrisa malvada. Porque no era otro que Vladimir. Con su cabello rubio casi blanco y sus ojos carmesí. Bueno, mira, si no es uno de los jefes del aquelarre rumanos. Dije, apuntándole con mi espada. Tú, he oído hablar de ti, el dios humano. Él escupió. No eres un dios; si lo fueras, podrías haber salvado a esos aldeanos inocentes que intentaste salvar. Apreté los dientes ante sus palabras. Nunca dije que era un dios, y tal vez no hubiera podido salvar esa aldea, pero los vengaré y lavaré su sangre de mis manos, con tu muerte y la del resto del aquelarre rumano. Dije, antes de cargar contra Vladimir a toda velocidad. La velocidad de mis movimientos descontroló los instintos de supervivencia de Vladimir e hizo que Vladimir retrocediera en un intento de evitar mi ataque. Pero fue demasiado lento. Como un espectro de la muerte, salí de mi carrera borrosa blandiendo mi espada verticalmente hacia abajo y hacia su cabeza. Con un crack, mi espada partió a Vladimir por la mitad y lo dividió en dos pasillos separados. Ver su cara de sorpresa antes de cortarlo en dos sería algo que recordaría y disfrutaría por el resto del tiempo. Volviendo a la pelea, vi cómo los Volturi lentamente ganaban la ventaja en la pelea. Pero mirando hacia atrás a la pelea de Alec, vi a uno de los otros jefes rumanos en una pelea cuerpo a cuerpo con Alec, mientras que el resto de los guardias Volturi que estaban allí para proteger a Alec, lucharon contra los propios guardias del jefe rumano. Los rumanos fueron claramente los mejores luchadores. El guardia rumano promedio tiene más de 800 o 900 años, y los guardias Volturi tienen un promedio de 600 a 700 años.
Los guardias Volturi no tenían muchas posibilidades. En ese momento, el recuerdo de las palabras de Jane pasa por mi mente. Mátalo, porque sé que preferiría estar muerto que ser un títere. Si dejo que el aquelarre rumano lo mate, podría evitar el problema de que los Volturi se enojen conmigo por matar a su mayor activo, pero ¿cómo asegurarme de que permanezca muerto? Metiendo la mano en una bolsa que tenía en mi cintura, saqué una pequeña bola de arcilla redonda con una espoleta de tela saliendo de la parte superior, en todo era más pequeña que una pelota de béisbol. En el interior había un aceite inflamable. No era lo suficientemente grande como para compararlo con un cóctel Molotov, pero sí lo suficiente como para prender fuego a sus ropas. Esperando el momento adecuado, saqué un pedernal de la misma bolsa y observé la pelea, mientras me aseguraba de que no vinieran vampiros detrás de mí. Al no ver nada, miré hacia atrás y seguí mirando. Para tener una fracción de la edad de Stefan, Alec estaba dando una gran pelea. Pero al igual que Jane, Alec claramente practicó con sus poderes más que nunca con el cuerpo a cuerpo, porque cada vez que Alec intentaba tomar distancia para usar sus poderes, Stefan estaba justo detrás de él atacando constantemente y no permitiendo que Alec usara sus poderes. La pelea continuó de ida y vuelta hasta que finalmente Alec cometió un error y pagó el precio. Tomando la abertura que Alec no cubrió, Stefan agarró su brazo y lo retorció hasta que se rompió. Tan pronto como vi que Stefan había tomado la delantera en la pelea, golpeé el pedernal cerca de la tela fuse, hasta que finalmente se detuvo. Mirando hacia arriba, vi cómo le arrancaban la cabeza a Alec. Levantándome, saqué mi brazo hacia atrás y, con todo lo recto que pude, arrojé el pequeño recipiente de arcilla al cuerpo ahora decapitado de Alec. Vi como mi mini molotov voló por el aire, para golpear el cuerpo de Alec que aún caía en el pecho. Tan pronto como la arcilla se abrió, el aceite golpeó el ardiente fusible y una bola de fuego estalló sobre el cuerpo de Alec. «Allá», dije mientras veía el cuerpo arder. Volviendo mi mirada hacia Stefan, quien se estaba alejando del cuerpo ahora en llamas de Alec con una mirada confusa. «Ahora es tu turno», me dije a mí mismo, mientras me desviaba a toda velocidad en su dirección. Ni siquiera lo vio cuando me desdibujé a su lado y le corté la cabeza justo encima de la boca. Y antes de que su cuerpo pudiera